Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Si nos están escuchando en CRM Noticias, les damos oportunidad de que se asienten, de que se traigan una silla, de que suban el volumen, porque ya estamos por comenzar y comenzamos. Bienvenidos, yo soy Lilia Ábalos para CRM Noticias y en esta ocasión CRM Noticias está de fiesta porque tenemos la fortuna de hacer la cobertura especial del Festival Huellas, quinto encuentro de novela negra en San Luis Potosí, México. Y para eso tengo el gusto de contar con Iris García Cuevas. Hola, Iris, ¿cómo estás? Hola Lilia, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí contigo. Muy bien, muchísimas gracias. No, pues creo que yo estoy más contenta que tú de poder por fin hablar contigo acerca de tu novela 36 toneladas, que justo fue la promesa que le hicimos al público y que también te hice a ti. Pero bueno, para los que nos están escuchando, les presento a Iris. Ella es narradora y dramaturga, es autora del libro de cuentos Ojos que no ven, Corazón desierto, además de la obra teatral Basta morir en la angustia, que está montado en Teatro de la Gruta. Además es premio de novela Ignacio Manuel Altamirano, finalista del premio de dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo, y la novela de la que vamos a hablar hoy, que es 36 toneladas, es finalista del premio Silvia a la mejor novela negra publicada en castellano en 2011, dentro de la edición de la 25 Semana Negra de Gijón en España. Entonces, bueno, Iris, de nuevo reiterarte el que gusto que podamos estar en esta charla. También para que quien nos haya escuchado, quien no sepa muy bien de qué va esta novela, se los digo. Para empezar, el título me parece que fue súper acertado, Iris. Esto de las 36 toneladas ya nos deja a uno pensando acerca de qué serán estas 36 toneladas. Y bueno, si ustedes estaban pensando mal, pues seguro pensaron bien, porque estas 36 toneladas, pues justamente son toneladas de cocaína. Tenemos a nuestro de esta novela, que se llama Roberto Santos. Además, este apellido Santos un poco paradójico para la cualidad del personaje, que se despierta de pronto después de una cirugía, de ser intervenido para una cirugía y sin memoria. Pero hay alguien que lo persigue y que lo persigue con una pregunta que es ¿dónde está el dinero? Entonces, bueno, Roberto Santos no sabe muy bien de qué le habla, no recuerda nada, no recuerda ni quién es, entonces se ve obligado a varias cosas. Uno, a buscar su propia identidad, porque ni siquiera recuerda quién es, a tratar de huir de este personaje que lo va persiguiendo frecuentemente y bueno, finalmente pues también a encontrar este dinero que mientras va investigando pues descubre que justamente era el dinero de la venta de 36 toneladas de cocaína que primero confiscan los judiciales y después el ejército vuelve a vender. Y bueno, mientras todo esto pasa, pues tenemos un ritmo vertiginoso de esta novela. Entonces, bueno, Iris, me parece que puedes notar como el genuino entusiasmo que me genera tu novela y se circunscribe dentro de la novela policial. Y hacia eso iría mi primera pregunta, un poco para entrar al género, ya después para hablar propiamente de la novela. Es novela policial, ha sido catalogada como novela policial. Me gustaría si tú me dijeras si la consideras novela policial, considerando también que me parece que es uno de los géneros más gustados por los lectores, más vigentes. Ahora, bueno, hasta tenemos este festival de novela negra que ya va en la quinta edición, entonces eso nos dice bastante, pero parece que es tan común y tan gustado que hasta de pronto abundan por ahí como las fórmulas mágicas para hacer la novela policial, así como estos son los 10 pasos que tienes que seguir para hacer la novela policial, ¿no? Tienes que tener tu caso, tienes que tener tu detective, tienes que tener los sospechosos, que de pronto nos recuerda mucho al policial clásico del caso a puerta cerrada, donde se cometió un crimen, nadie sabía muy bien qué pasó, y llega un detective que con toda esta lucidez e inteligencia llega y nos resuelve el caso. ¿Tú crees que este género todavía está vigente o cómo fue para ti escribir una novela policial en pleno siglo XXI, Iris? Bueno, Lilia, primero que nada quiero agradecerte la lectura. Me entusiasma mucho encontrar a alguien a quien le guste la novela, a que se note que la disfrutó. Eso me da muchísimo gusto. Y bueno, lo primero que te puedo decir es que más que novela policíaca, yo pensaría que es una novela de género negro. ¿Cuál sería la diferencia?
En que la novela policíaca tenemos un misterio, ¿no? Lo principal es saber quién cometió el crimen. Y en la novela negra, el crimen está presente, pero más como un asunto estructural, es decir, no hay mucho que resolver, es decir, ya sabemos que el tipo que está que perdió la memoria es un criminal, por lo menos así se lo hace saber el sujeto que lo persigue, y de alguna manera también sabe quiénes son los involucrados. Entonces, creo que lo importante en la novela negra siempre va a ser como desentrañar cómo funciona este sistema criminal, tratar de entender por qué pasan las cosas. Y cuando yo pensé esta novela, aunque soy fanática del género negro, pensaba que el crimen era más bien como el contexto donde se desarrollaba la historia, pero que realmente es una novela sobre la identidad. Cómo nosotros como seres humanos, al final de cuentas, somos nuestras memorias, ¿no? Somos lo que nosotros hemos construido en nosotros mismos a través del tiempo. ¿Y qué pasa cuando no somos capaces de recordar quiénes hemos sido? ¿Podemos o podríamos ser capaces, y esa era la pregunta, de ver nuestro pasado con ojos críticos y darnos cuenta de si habíamos estado actuando mal, de sorprendernos de nuestra propia maldad, de darnos cuenta de nuestros errores? Entonces es como este planteamiento, es este hombre que con ojos nuevos va descubriendo todo lo que hizo en el transcurso de su vida y saber si es capaz de sorprenderse y rectificar el camino, porque a veces estamos tan sumergidos en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones de todos los días, que ni siquiera somos capaces de percibir que estamos actuando mal. Entonces, esa era la idea y sí, para mí sería una novela negra. Sí, muchísimas gracias. Y justamente pensaba en cómo este proceso de buscarse a sí mismo nos haces acompañar a este personaje con esas novedades que son nuevas no solo para el lector, sino para él. Creo que en todo caso nosotros no le llevamos ni ventaja al personaje, ni el personaje tampoco nos lleva ventaja a nosotros porque lo vamos descubriendo simultáneamente, lo cual también nos emparenta con él y con las situaciones que va viviendo. Y bueno, también esto de descubrirse a sí mismo en cosas que no son para nada positivas, de descubrir que él está inmiscuido en corrupción, que él está inmiscuido en ilegalidad, estas cosas atroces que puede llegar a hacer. También me imagino que son situaciones donde llevan a las personas al límite, y creo que en cualquier situación al límite uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Uno se desconoce a sí mismo en esas circunstancias y las reacciones que tiene pues terminan siendo nuevas hasta para uno mismo. Y bueno, con Roberto Santos todavía más, porque ni memoria tenía. Entonces, esta novedad del autodescubrimiento y de cosas que tal vez terminen por no agradarnos. Y también justo en la novela negra, Iris, muchas veces se comenta que lo que viene junto con pegado con ella es la violencia. Una violencia que, bueno, aquí claro que se ve porque finalmente hay grupos armados en disputa, pero también creo que el autodescubrimiento personal que está buscando Roberto Santos también siempre incluye violencia, justamente al momento de contraponer estas dos partes entre lo que uno esperaba o las expectativas que tiene y lo que termina encontrando. ¿Cómo dirías tú que está presente la violencia en 36 toneladas y qué relevancia crees que tenga para el género? ¿Crees que sea necesario, que no, o cómo lo pensarías tú? Mira, yo creo que lo necesario para el género es el crimen, es decir, mucho se ha dicho que la novela negra es la novela del mundo profesional del crimen. El asunto es que cada sociedad construye un crimen distinto y para desgracia nuestra, la sociedad mexicana ha construido una criminalidad sumamente violenta. Entonces, un poco lo que ocurre con la novela negra mexicana es que cuando contamos una historia que ocurre en este país, en este espacio, dadas las condiciones en que se desarrolla la criminalidad en México, necesariamente tiene que estar tocada por la violencia, ¿no? No sería verosímil una historia sucediendo en este país donde la violencia no estuviera presente, pero esto es más que un rasgo estilístico, es como necesario para la verosimilitud dependiendo de la sociedad en la que vivimos. Hay sociedades de hecho, escuché la entrevista con Padura dentro del festival Huellas del Crimen y él decía, es que en mis novelas no hay excesiva violencia porque la sociedad cubana no es violenta, no tiene ese nivel de violencia. Entonces,
¿por qué hay tanta violencia en las novelas mexicanas? Porque nuestra sociedad sí es violenta, porque cuando hablamos de criminalidad siempre está seguida por estos grandes despliegues de ráfagas, persecuciones, o sea, este tipo de cosas que en algún momento de la vida nos parecían como thrillers, que solo podíamos ver en el cine o leer en las novelas y que de repente se volvieron parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, esta novela nace en 2006, la idea, aunque se publica años después, que es cuando se da la primera balacera en Acapulco. Para mí fue un impacto, ¿no? O sea, porque la violencia había sido hasta ese año algo absolutamente lejano y de repente en mi lugar natal se da una escena donde un grupo criminal y un grupo de policías se persiguen por las calles alrededor de una iglesia, en un lugar muy concurrido, hay civiles heridos, es decir, es caótico, ¿no? Empiezan a aparecer cuerpos desmembrados. Entonces, también es un poco como la necesidad de explicarnos esta violencia que está a nuestro alrededor, ponerlo en una historia, de contarnos y decir esto funciona así. Aunque no tengamos la verdad, es como intentar tener de dónde agarrarnos para entenderla. Uh-huh. Y bueno, Iris, tú además de ser escritora de ficción y dramaturgia, pues también eres periodista. ¿Cómo es para ti, pues de pronto dedicarte a la escritura tanto del periodismo como de esta novela negra? Porque el periodismo me parece que busca dar estos discursos de realidad, de verdad, y de pronto en la novela negra pues es una ficción, pero parece que muchas veces esta ficción pues está también fundamentada en esta realidad. ¿Es difícil para ti, o más bien diferente para ti, escribir periodismo a escribir novela negra, o en qué puntos crees que se pueden tocar estas dos profesiones? Mira, hace muchos años que ya no escribo como periodista, que me dediqué más bien a la edición, incluso dentro del periodismo entré al ámbito de la edición. Fui reportera de calle pues, ya hace muchos, muchos años, pero creo que si algo me dejó el oficio de periodismo fue como poder acercarme a las realidades más atroces desde un punto de vista objetivo, como intentar no poner etiquetas de este es el bando de los buenos, este es el bando de los malos, sino tratar de entender con todas las visiones que intervienen dentro de una historia. Para mí, lo fundamental a la hora de escribir es poder ser capaz de ponerme los zapatos de todos los participantes, ¿no? Es el poder dar todas las versiones y también entender, y eso es algo en lo que creo, que al final de cuentas, dentro de todos los personajes, así los cataloguemos como buenos o malos, hay una intención positiva. En el fondo, todas las personas creen que están haciendo lo correcto, ¿no? Incluso el político que decide robarse millones de pesos que estaban destinados para una causa, porque con eso le va a dar educación a sus hijos y todas las generaciones restantes de su familia durante los próximos 100 años, cree que está haciendo lo correcto, ¿no? Por alguna extraña razón. Entonces, realmente creo que la idea sería tratar de entender en qué están pensando estos sujetos, cuál es su intención positiva, qué es lo que quieren lograr, qué hay detrás de todos estos actos criminales, desde los más insignificantes hasta los más tremendos, ¿no? Hasta la supresión de la vida del otro, que me parece como el más brutal de los actos, que hay en el fondo de todas estas elecciones. Y creo que esta posibilidad de dar voz a todos los puntos de vista para tratar de explicar el por qué hacen las cosas es lo que me dejó el periodismo. Yo soy o sea, te digo, fue hace muchos años cuando fui reportera de calle y en mis tiempos que no se usaba el periodismo narrativo, el periodista no figuraba en las notas, era importante tener, para sacar una nota tenías que tener ambas versiones de los hechos y no se valía, o sea, no había este asunto de uno declaró y al otro día alguien le responde, sino estos son los hechos, estas son las pruebas, si no tenías documentos o datos para fundamentar una nota, no la podías publicar. Entonces, como este sentido de verdad de ese periodismo que a mí me tocó aprender, es lo que creo que me traje a la novela policíaca, a la novela negra.
Muchas gracias, Iris, y para quienes se vayan incorporando, recordarles que en esta ocasión estamos hablando con Iris García Cuevas, ya que es invitada al Festival Huellas, quinto encuentro de novela negra en el Centro de las Artes en San Luis Potosí, México, en este año 2020 en versión virtual. Entonces, pues bueno, Iris, de nuevo agradecerte por estar aquí. Y ahora que me comentabas esto de cómo las personas nunca, para ellos nunca están haciendo un acto malo. El acto malo, o más bien los actos que ellos hacen están justificados de manera personal. Más bien parece que el concepto de maldad o de bondad como que no puede entrar dentro de una perspectiva personal, sino que entra cuando ya ampliamos un poco el lente y entonces vemos cuáles son los implicados o cuáles son las consecuencias de esos actos. Acerca de lo que mencionas, pues sí, en efecto, no podemos encontrar claramente en tu novela si hay bando bueno, si hay bando malo, parece que ninguno pertenece a nada, pero lo que sí nos queda claro es que hay esta ambigüedad o esta disolución de los aparatos de Estado, de los aparatos de justicia, de los aparatos policiales, donde de pronto nadie está cumpliendo su función o incluso están haciendo la función contraria a la que se supone que deberían de tener. Y de pronto, pues, los actores que pasan por ahí en la narración me parece que están en un centro de fuegos cruzados, donde viven las consecuencias justamente de que hay esta caída o esta pérdida de las funciones institucionales o de las funciones que cada persona tiene dentro de esto que se llama sociedad. ¿Cómo es para ti trabajar con estos personajes que parece que no tienen control de nada, que parece que en realidad todos están rascándose con sus propias uñas, que parece que solo están buscando sacar ventajas a los otros y al mismo tiempo terminan siendo víctimas también de sus circunstancias? Mira, yo creo que así como todos creemos que tenemos una razón, una buena razón para hacer las cosas, por malvados que puedan parecerle a los demás nuestros actos, hay una palabra que a mí me gusta mucho que dijiste, que son las consecuencias. No todos nuestros actos tienen consecuencias. Entonces, por más que nosotros nos autojustifiquemos respecto a lo que estamos haciendo, al final de cuentas, las consecuencias de nuestros actos nos van a decir si verdaderamente fueron positivos o negativos. Y creo que es en la toma de decisiones, en las pequeñas tomas de decisiones de todos los días, de cada instante, donde vamos a definir si el resultado será positivo o negativo. Yo creo que un poco la intención de 36 toneladas particularmente era ver cómo muchas veces podemos estar justo en esta vorágine de acontecimientos y el sistema policíaco es corrupto y tal vez a alguien que forma parte de él no le queda de otro como manera de supervivencia que ser parte de esta corrupción, ¿no? Entonces, muchas veces puede justificarse diciendo es que no tenía otra alternativa, es que no hay otro modo, es que no hay otra forma de salir adelante. Hay muchísimos dichos mexicanos y refranes mexicanos que nos hablan de esta necesidad de ser parte del sistema corrupto, es parte de la cultura nacional, podríamos decir, ¿no? Ahí te tenemos, ejemplo, perdón, el que no tranza no avanza, o a chingar que atrás vienen chingando. Ajá, sí, continúa. Hay muchísimos, ¿no? Entonces, estas justificaciones no son suficientes a la hora de enfrentar la realidad. Entonces, justo lo que a mí me interesa es ver cómo podemos como hacer una tabla rasa y decir, bueno, a partir de aquí, ¿qué? ¿No? Porque así como nos define nuestro pasado, define lo que somos ahora, pero no necesariamente tiene que definir lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, yo creo que también esta pérdida de memoria era como darle la oportunidad al personaje de elegir distinto. Y mi interés o lo que quería descubrir era si iba a ser capaz de decidir distinto, ¿no? de hacer otra cosa. ¿Qué es lo que puede motivar a un ser humano a que tome decisiones distintas a las que ha tomado hasta el momento? Entonces, efectivamente, sí hay una intención de denuncia, cómo funciona este sistema mexicano, o por lo menos esta visión que desde fuera podemos tener quienes lo observamos, pero también la necesidad de decir que al final de cuentas son esas pequeñas decisiones que tomamos todos los días las que van a definir si formamos parte de ese sistema
o si intentamos revertir el proceso de alguna manera. Muchas gracias, Iris. Me llama la atención esto que mencionas acerca de que quisiste poner a los personajes en una circunstancia tal que tuvieran la oportunidad de actuar distinto a cómo venían actuando, aun cuando pues también quieres denunciar pues una realidad que es evidente en México. De esta manera, ¿tú creerías que la literatura viene un poco a restituir o a ofrecer diferentes caminos a los que podría evolucionar la vida? Mira, yo no sé si la literatura como pudiera tener todo ese poder, ¿no? Ojalá pudiera tener ese poder. Lo que sí creo es que cuando nos acercamos a este tipo de historias y tratamos de entender a los demás, por buenos o malos que nos parezcan, sí podemos desarrollar un poquito más de empatía. Y creo que ese es el punto de partida para que todo sea distinto, ¿no? Porque muchas veces esta necesidad de pasar por encima de los demás, justificando nuestros actos, creyendo que estamos haciendo algo positivo para alguien o para nosotros mismos, esta necesidad de hacer las cosas por nuestro propio bien sin pensar en los demás, tiene que ver con la falta de empatía. Entonces, creo que la literatura lo que sí puede darnos es esta oportunidad de comprender a los otros. Cuando comprendemos a los personajes, vamos a ser capaces de comprender a los demás, de pensar 2 veces qué hay detrás de sus actos y también de rebote nos va a ayudar a comprendernos a nosotros mismos. Entonces, si entendemos mejor a los demás, si entendemos mejor nuestras razones, creo que podemos construir relaciones humanas más sólidas, más empáticas, más humanas al final de cuentas. Y mira, creo que has dado al clavo a esto que te iba a preguntar también acerca de que pues hay quienes hacen crítica justamente a la vigencia y a la popularidad y a la producción de este tipo de literatura porque justamente consideran que lo que están haciendo es una apología de la violencia. Me parece que tú has dado en el clavo cuando mencionas que pues no, en realidad independientemente de lo que se escriba, el mundo sigue estando ahí, el mundo sigue siendo caótico, sigue siendo violento, sigue siendo más terrible de lo que nos gustaría ver o aceptar o vivir. Y finalmente, independientemente de la literatura, y lo que nos ofrece la literatura justamente es poderlo comprender desde otra perspectiva. Ver que no los que hacen daño es porque sean malos, no en esta figura como del malo que hay, que malísimo es de Malolandia, que luego se los pudo haber mostrado en algunas creaciones de ficción, sino que hay todo un trasfondo para entender a estos personajes y entender todo lo que se llevó a cabo para que terminara haciendo lo que hizo. Entonces, bueno, esto que mencionas de la empatía sí me parece un punto clave para poder entender esta novela, la novela negra. Y bueno, justamente también muchos se preguntan de, bueno, si hay tanta violencia y tanto crimen en todos lados, solo necesitamos voltear al lado y ahí está, ¿por qué además necesitamos leer esto? Bueno, pues porque justamente ofrece esta otra perspectiva de profundidad, Iris. Muchas gracias, me encantó esto que dijiste de la empatía. Y bueno, para regresar a quien nos escuche a la novela 36 toneladas de Iris García Cuevas, también mencionarles que es una novela que tiene un ritmo muy vertiginoso porque finalmente lo que tenemos ahí es pues un tono persecutorio todo el tiempo, porque finalmente Roberto Santos está siendo perseguido, hay una persecución y una búsqueda, porque al mismo tiempo que debe preocuparse por huir, debe preocuparse por encontrar el dinero y por encontrarse a sí mismo, lo cual son 3 acciones en esta novela que me parece complicadas de llevar, pero que Iris lo hace de una manera donde uno no puede despegar cada página. Además, Iris, me parece súper fuerte que vienen aquí en 36 toneladas, pues temas que de pronto pueden ser universales, como el tabú, como la traición y como el silencio. Es decir, como ese secreto a voces o ese elefante rosa que está invadiendo la habitación, pero al que no se puede mirar a los ojos o al que no se puede evidenciar. Y ahí estableces una relación entre estos personajes donde los temas de la lealtad y del silencio son muy importantes, aún en un contexto donde esta criminalidad y esta violencia y esta corrupción es evidente. ¿Tú consideras que es un contraste, una paradoja, una contradicción
que puedan vivir a la par esta necesidad de lealtad, esta necesidad de pues sí, ser fiel como a los que pertenecen a tu red, al mismo tiempo que es una sociedad dedicada a la corrupción y al crimen? ¿O cómo crees que convivan estos valores? Mira, yo creo que justamente así como existe esta intención positiva y la necesidad de justificarnos, pues también existe la necesidad de tener valores, ¿no? O sea, estas personas pueden creer, o por lo menos así me los imagino, o así están construidos los personajes. La idea es que en el momento en que ellos sean de alguna manera, ¿cómo te lo puedo explicar? En el momento en que ellos traicionan la confianza de las personas de los que forman parte, están rompiendo con esos códigos de ética que se han establecido, ¿no? Entonces, ahí es cuando consideran que están actuando mal, no cuando hacen decomisos, no cuando truquean las cifras, no cuando roban, no cuando toman dinero ilícito, no cuando lucran con el mal del público, sino cuando rompen esos códigos que ellos han aceptado, ¿no? Entonces, de alguna manera, la noción de bien y mal está distorsionada en este mundo, o es distinta a la que nosotros podemos percibir. Sí, pues más bien me parece que la legalidad o ilegalidad pues viene sobrando ahí. Es un mundo que funciona independientemente de estos parámetros. Así es. Muy bien, Iris. Muchas gracias. También, bueno, pues tú tuviste también acercamiento a toda esta literatura del género negro porque tú eras organizadora de Acapulco Noir. ¿Podrías contarnos acerca de tu experiencia, de cómo fue organizar este evento? Sí, bueno, fue maravilloso. Yo creo que un poco la idea de organizar el Festival Acapulco Noir surgió estando en otros festivales, viendo la posibilidad de reunir escritores, y también porque creo que la literatura policíaca y la literatura negra son una excelente puerta para el fomento de la lectura. A mí me atrapó la novela negra desde que era adolescente, la novela policíaca, y creo que si se da la oportunidad a los jóvenes de acercarse a este tipo de historias que te atrapan, que no te permiten despegarte del libro, se puede lograr que los jóvenes lean más. Entonces, mi idea con el Festival de Acapulco Noir fue llevar a Acapulco, que es un lugar donde hay muy poca relación con los libros, este tipo de historias, darle la oportunidad a los chavos de que pudieran conversar con los autores, que pudieran tener la oportunidad de acercarse a estos libros, y que esto de alguna manera contribuyera a elevar el nivel de lectura de los jóvenes en Acapulco. El festival se hizo durante 3 años, después por diversas circunstancias no se pudo continuar en estos 2 años, pero yo espero que sea un proyecto que pueda retomar en alguna circunstancia. Además, lo que tengo que decir es que siempre conté con la generosidad de los autores de género negro. Yo creo que este deseo de estar en contacto con los lectores, de conversar con ellos, es algo que es muy común en los autores del género negro, que además disfrutan la posibilidad de convivir. Entonces, hacer un encuentro con escritores de género negro fue realmente muy sencillo. O sea, es algo que se disfruta muchísimo, que la gente disfruta cuando los escucha, y sí es una experiencia que me gustaría retomar en algún momento. Bueno, pues ojalá que sí. Aquí estaremos atentos para esperarlo, Iris. Y mira, me llama mucho la atención esto que dices, que fuiste atrapada desde pues muy temprana edad por la novela negra y la novela policíaca. Ya al principio de la entrevista nos hablabas un poco de cuál era la diferencia entre estas dos. Y también ahora me llama la atención pues la figura del detective que aparece en 36 toneladas, porque en realidad es un detective aficionado, ¿no? Un detective que en realidad contrasta con este detective del policial clásico, que es el que lo sabe todo y es el listísimo y es el deductivo y el que da las respuestas. Y también pensaba en esto que dicen acerca de que un género pues comienza a estar en desuso o comienza a ser rebasado por otro género cuando se comienza a hacer parodia de él.
¿Era tu intención o estabas pensando un poco en eso cuando tú planteas a un detective aficionado y no este gran detective pilar del clásico policial? Mira, creo que así como cada sociedad construye su tipo de criminalidad, plagada o no de violencia, cada sociedad también tiene el detective del que tiene posibilidades, ¿no? Entonces, creo que estos detectives, todos inteligentes, que resolvían un misterio viendo cuántas huellas y el tamaño del zapato, y entonces sabían cuánto pesaba el tipo, no son posibles en una sociedad como la nuestra. Y eso no quiere decir que el policíaco no sea posible, simplemente que son otras las herramientas que se deben usar. Para mí, uno de los pilares, o digamos, siempre he dicho así, mi máximo como escritor es Rafael Bernal y el complot mongol, que es justamente un antihéroe, es alguien que no se considera un detective y que más bien por otras circunstancias investiga. Entonces creo que estos investigadores que más bien son por necesidad y no por profesión, son los que muchas veces encontramos en nuestra sociedad. ¿Cuántas personas están investigando crímenes? No porque deseen hacerlo, no por, o sea, están buscando la verdad porque son cosas que les afectan directamente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que sucede en nuestro contexto, esa era mi idea, y más que parodiar, a mí me parece que lo que ocurre con el género negro es que puede adaptarse a todas las circunstancias, ¿no? Y que mientras exista el crimen va a poder existir el género negro y es parte de nuestra sociedad. Entonces vamos a estar todo el tiempo tratando de explicarnos cómo funciona esta parte oscura del ser humano, cómo funciona nuestra sombra. Y eso va a hacer que continúen las historias de género negro evolucionando en la medida en que evoluciona la sociedad. Muchas gracias, Iris. Y bueno, recordar a quien nos escuche que estamos hablando de 36 toneladas, novela negra de Iris García Cuevas. Y bueno, Iris, de nuevo, pues mencionarles que sí tenemos esta charla contigo, es porque eres una de las invitadas al Festival Huellas, quinto encuentro de novela negra en el Centro de las Artes, San Luis Potosí, México. Les recomiendo que sigan la página de Facebook del Centro de las Artes, donde van a poder encontrar el programa completo y todas las transmisiones en vivo de estas actividades. Y sobre todo, invitarlos particularmente a la mesa donde va a participar Iris, que va a ser este viernes 25 de septiembre a las 12 del día, hora de la Ciudad de México, y es una mesa dedicada a la novela, al ensayo y a la crónica negra. Aquí en esta mesa, Iris va a compartir espacio con Mauricio Carrera y el Neopolicial Mexicano, y con el libro de el licenciado García Luna, Calderón y El Narco. Y además tú, Iris, en particular vas a hablar de tu libro, Ojos que no ven, Corazón Desierto. ¿Podrías hacernos una invitación a quien nos escuche para que asista este viernes 25 a las 12 del día al Facebook Live del Centro de las Artes, por favor? Por supuesto, y bueno, aprovecho para presumirles la portada. Este libro salió en España el año pasado, pero lo pueden encontrar en digital y vamos a estar platicando de él el próximo viernes a las 12 del día a través de redes sociales de este encuentro de novela negra Huellas de San Luis Potosí. Espero que nos acompañen. Y bueno, ya hoy hablamos de la novela de Iris 36 toneladas, pero no sé si nos pudieras dejar un poco picaditos, Iris, acerca de qué va tu libro, el que se va a presentar. Ojos que no ven, Corazón Desierto es un libro de relatos, son negros, la mitad de las historias tienen que ver con la violencia social, con esto que nos enfrentamos en la calle, pero la otra mitad tiene que ver con la violencia íntima, esa que ocurre dentro de las casas, y vamos a hablar de eso un poco el próximo viernes, ¿no? Justamente esta violencia que vamos construyendo en los diferentes ámbitos de nuestra vida en esta sociedad mexicana. Muchas gracias, Iris. Y bueno, pensando en que la criminalidad y la violencia muchas veces es un pretexto para llegar al horror, justamente lo que mencionas acerca de cómo la violencia puede surgir también de nuestros círculos íntimos, me parece que es algo también muy, muy, muy horroroso y por eso muchas veces, a veces es incluso innombrable. Entonces, bueno, enhorabuena, los esperamos este viernes 25 de septiembre a las 12 del día en esta mesa en la que va a participar Iris García Cuevas. Y bueno, Iris, ya para despedirnos, ¿qué sigue para Iris? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué proyectos tienes en puerta?
Bueno, además de retomar el festival el próximo año, yo espero ya concluir la siguiente novela, que también por supuesto será de género negro. Y pues estoy trabajando en una historia donde las protagonistas son mujeres. Algo de lo que me di cuenta después de mucho tiempo de escribir el género, que de alguna manera justo esta influencia de los autores masculinos había hecho que muchos de mis personajes, o más bien la gran mayoría de mis personajes, fueran hombres. Entonces sí tenía una tarea pendiente con darle voz a las mujeres que también forman parte, que también sufren el mundo de la violencia y la criminalidad y que están en todos los ámbitos, pero muchas veces no son vistas, ¿no? Entonces, sí tenía como esta necesidad de poder dar voz a las mujeres. Entonces, yo espero que esto salga pronto. No, pues nosotros también lo esperamos, estaremos atentos para esperar la publicación, Iris. Muchas gracias. Y entonces entendí que va a volver el festival Acapulco Noir. El próximo año, sí. Todo sale bien. Bueno, entonces, bueno, hay que seguir a Iris porque nos tiene infinidad de buenas noticias. Qué gusto que tengamos este festival de vuelta y lo esperaremos con ansias, al igual que esta nueva novela tuya, Iris. Muchísimas gracias de nuevo por esta charla, por esta plática. Yo les recuerdo que estuvimos con Iris García Cuevas con motivo a su asistencia al Festival Huellas, quinto encuentro de novela negra en el Centro de las Artes en San Luis Potosí, México. Iris, de nuevo, muchas gracias y esperemos que nos veamos pronto por aquí. ¿Algo gracias para decir? Sí, de nada. Y bueno, no olviden también seguir al portal